Dime. Hace un par de años, Muy Historia, la revista esta divulgativa que es muy interesante, dedicó un monográfico a los visigodos y había una entrevista muy interesante a la catedrática de Historia Antigua Rosa Sanserrano. Y me llamaba muchísimo la atención, no recuerdo las cifras estadísticas concretas, pero quería decir que catedráticas de Historia Antigua, aquí, había 5, creo recordar, una cosa así, en toda España, frente a 89, 90 catedráticos de Historia Antigua. No recuerdo las cifras exactas, pero más o menos era una contraposición tan brutal. Ella que era experta en visigodos, autora de la Placidia, etc. Es un campo concreto. Bueno, aquí está la profesora Rosa Cid que lo puntualice. Es decir, ¿hasta qué punto podemos hablar de extender los estudios de género cuando la propia universidad, la colonia universitaria está tan masculinizada? Bueno, yo ya lo dije, que estaba más avanzado en eso, en el mundo de la política, que en el mundo de la universidad. Y para los que nos movemos dentro de la universidad, pues nos extraña relativamente, porque cuando hablaba del neomachismo como una relación reciente, etcétera, también sugerí que eso también está presente en la universidad. Entonces, tampoco hay que idealizar a la universidad. La universidad forma parte de esta sociedad. Muchas veces esa parte de la que forma está en la vanguardia y otras veces está en la retaguardia. Y el campo ese de las mujeres en la carrera académica y las mujeres incluso en la gestión académica, y eso es, es una parte donde no podemos presumir de nada, donde hay mucho por hacer, y eso ha sido denunciado por las colegas múltiples veces. Yo le daría la palabra a Rosa Cid, que a lo mejor tiene ya una opinión más clara y sobre ese tema, ¿no? Sí, bueno, puedo decir varias cosas. Primero, que Carlos tiene razón. El caso de la historia antigua, de todas formas, es muy especial en el conjunto de la historia. Es demasiado endocéntrico esta especialidad, ¿no? Hay alguna más de 5, pero efectivamente hay mucho más varón catedrático que mujer catedrática. Lo que sucede es que en el acceso de las mujeres a lo que sería la alta gestión académica, yo no sé en los institutos de enseñanza secundaria cómo estaréis, y en la investigación también a nivel curricular, en primer lugar, las mujeres que hemos hecho, yo me puedo situar ahí también, historiografía feminista, hemos hecho lo que se llama doble currículum. Yo creo que algunas de las personas que aquí estáis lo habéis oído comentar, ¿no? Las que tenemos ya cierta edad, y yo me considero que tengo ya cierta edad, cuando nos presentábamos a los exenios, a los méritos, no podíamos incluir nuestras tareas feministas, o ni siquiera feministas, nuestros estudios de mujeres. Porque no es que no lo considerase, es que automáticamente te ponían una etiqueta y no te valoraba. Entonces, yo soy un ejemplo, como yo, por generación, de personas que hemos tenido que hacer el doble currículum. Por un lado, hacer una historia que nos interesaba casi a nivel de militancia, porque creíamos que además era muy innovadora a nivel académico también, pero por otro lado, tener que hacer estudios supuestamente con ese rigor académico absurdo, por otro lado, porque lo aplicábamos igual, para poder seguir de alguna manera esa carrera académica que te interese, porque vas a renunciar a ello, ¿no? Entonces, esto es así, esta realidad que has explicado tú, pues efectivamente así es. Y también es cierto que yo creo que recientemente ha cambiado mucho el panorama. Pues yo calculo que en los 5 años últimos, no sé por qué, hay muchísimas mujeres ya catedráticas, en el campo de la historia, que están en posiciones que yo diría de poder. Es decir, en las comisiones de valoración de proyectos, de valoración de sexenios, en acreditaciones, empiezan a estar. Y durante un tiempo da la posibilidad de que nunca estaban. Es decir, eso ha cambiado un poquito. Pero evidentemente, el hecho, en conclusión, de hacer un tipo de historia vinculada no solamente al feminismo, sino al género o a las mujeres, eso dificultaba tu ascenso de tu carrera académica. Eso está clarísimo. Y ahora todavía hay sectores recalcitrantes. Es decir, todavía, pues hace como un año, que además circuló mucho por la red, a una persona se le denegó la acreditación a catedrática, era de derecho, simplemente porque el currículum era de género. Es que no decían si era bueno o malo, era un currículum de género. Y entonces, con un currículum de género
no podía estar acreditada como catedrática. Pues no sé si va por ahí la cuestión, pero es un poco de ese lado. Pero la cosa está cambiando mucho. Yo creo que ha habido mujeres que ya están de alguna forma en el poder y están tirando un poquito de esa cuestión. Y también se nos ha reprochado muchas veces que las mujeres, si es verdad, no nos gusta demasiado el acceso a los cargos. Yo recuerdo a Paula Andrés, cuando se presentó como candidata al rectorado, hubo una reunión con las mujeres del Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad de Oviedo y le pedíamos, tú tienes que crear la unidad de igualdad en la Universidad de Oviedo, ¿eh? Como tienes que crearla, ¿no? Te tienes que comprometer a crearla. Y dice ella, sí, si yo llego a rectora voy a crear la unidad de igualdad. Pero ¿cuántas de las que estáis aquí estáis dispuestas a dirigir esa unidad de igualdad? Porque me habéis dicho que no, que os conozco. Creo que es una cosa muy... que refleja un poquito también lo que llamaba este Carrera el techo de cristal. Es decir, que no queremos llegar, porque no nos gusta demasiado. ¿No? Luego yo quería hacer otra pregunta, pero más adelante. No, yo quería añadir que en la universidad pasa mucho eso. Lo digo porque os emplacé a que en enseñanza secundaria fuera más allá de los manuales y de los programas oficiales. Y es que todos tenemos esa experiencia en la universidad. O sea, si quieres plantear cosas nuevas, o por ejemplo, todo lo que sea óptica de género. Yo tuve ese problema también con la temática de historiografía, se refería a Rosa esa, porque no hay un área específica. Entonces también tengo un doble currículum en ese sentido. Tenemos problemas con las publicaciones. Durante mucho tiempo las publicaciones, si eran digitales, no tenían el mismo valor. Ahora ya sí son a través de determinadas revistas. Pero, por ejemplo, ahora yo acabo en la conferencia anterior, pues os juro que la he preparado como si fuera una publicación escrita. Pues bien, un vídeo todavía no lo puedes presentar como una parte curricular, etcétera. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer? Es decir, tenemos que ir por delante de la estructura administrativa, de la estructura institucional, que después va cambiando. Y como ya explicaba Rosa, en el tema de las cátedras para mujeres, pues si hay alguien que abre brecha, ¿no? Y hay que estar abriendo brecha, porque después la vida pasa y dice uno, bueno, me he estado inhibiendo de hacer muchas cosas que me gustaría hacer, pues en este caso por una carrera académica o por un puesto, por no sé qué. O sea, hay que hacer las cosas que hay que hacer. Y nosotros no olvidemos que somos, por lo menos los que ya tenemos cierta edad, funcionarios. Los más jóvenes tienen dificultad. Profesores, los más jóvenes profesores e investigadores tienen unas enormes dificultades en este momento, pero además nosotros, siendo funcionarios, tenemos que devolver a la sociedad la inversión que ha habido en nuestra formación y el salario que nos paga, y no se reduce a cumplir, exclusivamente las tareas que se nos asignan, estando además en la universidad. Tenemos, que decía antes yo, pues uno puede estar en la retaguardia, en la vanguardia, o ser reacción desde la universidad. La universidad tiene que estar en vanguardia por el tipo de saberes que se cultivan, y ha sido así históricamente, aunque hay de todo, ¿no? Ha sido así históricamente, y tenemos que renovar y estar con las causas más importantes, ¿no? En la medida que en nuestras disciplinas, historia y ciencias sociales, es muy difícil de separar lo que se hace en la universidad y lo que se está haciendo fuera en la sociedad. Más cosas, a lo mejor. Yo quería hacer una reflexión. Este es un curso, varios de los cursos que estamos haciendo, que precisamente yo creo que van un poco en el enfoque que tú planteas, ¿no? Al menos es la idea. Hay un saber construido, un saber que se nos traslada, que no siempre es un saber igualitario, lo normal es que no lo sea, que sea al contrario. Y entonces el profesorado que estamos aquí, yo creo que el reto es, a través de esta posibilidad, entender que el saber que nos han transmitido y que se está construyendo tiene bastantes límites. Quiero decir, quiero explicar la dificultad que tiene llevar esto a otro sitio que no sea un espacio de investigación o de universidad o esto, ¿no?
Por un lado tenemos que alimentarnos del saber universitario, investigador, científico, en fin, todo eso. Pero por otro lado tenemos que trasladarlo a las aulas. Y además a unas aulas con unas características determinadas y a distintos niveles. Claro, yo creo que cursos como estos lo que facilitan es de alguna manera el poder acceder a ver alguna posibilidad de trasladar eso a algún sitio. Y de hecho en los cursos se intenta que tengan esa vertiente práctica, teórica, toda la vida. No sé si esto se consigue mucho, pero yo recuerdo en las jornadas vuestras, en la jornada de allí de Santiago, que precisamente mucha intención era esa. Y tú a veces lo decías, ¿no? Aquí estamos aportando conocimiento, pero esto no es suficiente. La historia no se hace solo desde aquí, sino que la historia se va construyendo desde los espacios más pequeños hasta los más grandes, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto es un espacio para reflexionar en esto, que no vamos a solucionar ahora aquí los asuntos, no vamos a conseguir grandes cosas, hacer grandes unidades didácticas, hacer cosas importantísimas para las aulas, pero al menos situarnos en el contexto de las limitaciones que tenemos en los determinados sitios para poder aterrizar con algo que sea razonable, que sea posible y que sirva efectivamente para educar en estos valores, ¿no? A mí la reflexión que me sugiere este curso y los cursos que estamos haciendo. No sé tú cómo lo ves, porque también tú hoy trabajas mucho con mucha gente desde esta otra perspectiva, de trasladar, ir, venir, trasladar, o sea, jugar, digamos, con todos esos espacios en los cuales tenemos que estar construyendo cosas para... A mí el curso me ha parecido excelente, no lo he seguido, pero sí estoy informado, ¿no? Y es que lo primero es conocer lo que se sabe de la mujer en una... pues yo qué sé, sobre un acontecimiento, sobre una época, lo que yo decía antes, es que eso es fundamental, porque es que no se conoce, pero no es que no se conozca en la enseñanza secundaria, es que no se conoce entre los profesores universitarios también de historia, porque cada uno estamos en nuestra especialidad y de los colegios, y entonces, pues todo lo que sea difusión en ese sentido, los resultados de las investigaciones, me parece fundamental. Yo simplemente lo que hago aquí es cumplir con lo que tú me pedías, ser crítico y no estaba pensando tanto en la enseñanza sobre la mujer en la historia como en los manuales generales y las investigaciones generales sobre la historia que no tienen en cuenta el tema de la mujer y que a veces es grave, ¿no? A veces es grave según los temas y a veces no. A veces puede que no sea tan importante y otras veces pues puede ser muy importante para entender un hecho histórico y para entender una época histórica. Yo creo que para cualquier época histórica, sin hablar del papel de la mujer, pues es que algo falla ya en general, ¿no? Algo falla y las fuentes no nos ayudan porque las fuentes están hechas normalmente por hombres y no siempre destacan la problemática que puede tener la mujer en un momento dado. Por lo tanto, queda mucho camino por hacer, pero donde creo que queda más camino por hacer es en eso de feminizar la historia general, más que en hacer historia de la mujer, porque lleváis, ¿cuántas décadas? Lleváis 3 o 4 décadas haciendo historia de la mujer. Y ahora se han unido algunos colegas hombres, yo sé, no muchos, pero en mi universidad por lo menos hay un chico haciendo una tesis en historia medieval y hay un colega ya, un profesor, que es muy activo en ese campo. Ya hay casos, se dan cada vez más casos. Pero el problema que yo planteo es el de la historia general, de cómo feminizar la historia general y cómo vincularla a todo el problema del medio ambiente y otras cosas, y cómo llevarla al presente, o sea, hacer del presente un tema también de historiadores, cómo llevarla a Internet, o sea, pues bien, dentro de esa problemática que es en la que estamos en Historia de Debate, una parte muy importante es cómo feminizar el oficio de historiador en el siglo XXI, y no me refiero solo al número de profesores y tal, sino también al resultado del trabajo del historiador. Es que todos estos problemas que podemos estar viendo no se resuelven hasta que la mayoría, hombres, historiadores en este caso, pues no tenga al menos
la sensibilidad que tienen políticos de diferentes organizaciones en el tema de poner mujeres en las candidaturas y de otras cosas en relación con el tema de las mujeres. Yo veo más sensibilidad. Mira que la política está mal hoy, ¿no? Y concretamente en España, pero veo más sensibilidad en ese tema que después en la universidad en aplicar tú mismo, porque esto que hacen los políticos lo tienen que aplicar ellos mismos. No necesariamente, no tiene por qué ser una mujer, tienen que aplicarlos ellos mismos. Y tienen que tener una sensibilidad. Es un problema de sensibilidad. Y eso se logró en relación con los movimientos sociales y parecía imposible, porque el movimiento obrero nació, de las bases de la sociedad. Y, sin embargo, se consiguió que el paradigma social fuera central en la renovación historiográfica del siglo XX. ¿Por qué no se va a conseguir que el paradigma feminista y ecologista sean centrales en la renovación de la manera de escribir la historia en el siglo XXI? Eso creo yo que es lo que hay que plantear desde la historia de las mujeres y desde la historiografía y desde cualquier campo histórico, ¿no? Pero claro, muchas veces cada uno va a lo suyo, ¿no? Pero justamente, ¿sabes? Historia de Debate nació para crear un espacio común donde todos pudiéramos debatir qué queremos hacer con nuestra disciplina, con nuestra profesión, también con la enseñanza de la historia, feminizarla. Y no solo a través de las mujeres que estén allí, a través de todo, ¿no? Porque es pasar una experiencia social y política a una experiencia académica e historiográfica, y ese salto no se dio, y hay que animar a que se haga y que lo hagan además jóvenes, hombres y jóvenes mujeres que en muchos casos han tenido una formación más igualitaria en ese sentido que la que nosotros tuvimos y como fuimos educados, no solo en la escuela sino en las familias, ¿no? Y sin embargo nosotros de alguna manera nos liberamos de eso nunca completamente, claro. No, Mariluz Serrí, que es mi mujer, pero de todas maneras nos hemos liberado y otros lo pueden hacer. Claro, el campo político, sobre todo si es un campo político muy de vanguardia, era muy propicio para eso, ¿sabes? Ahí es por donde primero se aceptó todo el discurso del feminismo. Y después en el conjunto de la sociedad y de la política de alguna manera. Y la universidad en ese tema pues va con un relativo retraso y tenemos que decirlo modestamente, autocríticamente, como tantas cosas que en la universidad tienen que cambiar. Y en la confianza de que la universidad en general en el mundo ha jugado un papel muy decisivo en épocas fundamentales de cambios y a veces asumiendo los universitarios muchos riesgos, no solo estudiantes sino también profesores. Pues este es un riesgo menor, ¿no? Ahora, en fin, lo que se trata es de abrir el debate, ese es el tema. Hay que abrir el debate y ver si tenemos razón los que decimos que hay que feminizar el oficio de historiador y en general las ciencias sociales. A lo mejor le parece demasiado ambicioso a alguna colega, ¿no? Que está más en la militancia feminista, pero es que no queda otro camino y que ser ambiciosos, igual que se han hecho en los sindicatos de alguna manera, en los partidos viejos y se está haciendo ahora a mucha velocidad en los nuevos también. Es que no queda otra cosa. Vivimos una sociedad, en ese sentido, demográficamente paritaria y desde el punto de vista sexual y de género paritaria, ¿no? Más o menos 50-50. Pues es que eso va a estar ahí siempre. Entonces, si queremos hacer las cosas bien y al servicio de todos, tiene que estar al servicio de todos y de todas. Rosa, última pregunta y breve, por favor. No. No, sencillamente quería preguntarte, al hilo de lo que ha sido tu conferencia, que yo te veo bastante optimista, pero claro, Historia de Debate ha representado durante mucho tiempo una concepción de la historia en la que se percibe su capacidad transformadora de la realidad, o por lo menos que generaba mucha más el pensamiento crítico, ¿no? En este momento de la historia postsocial, en este momento de la historia postfeminista, ¿consideras que todavía hay posibilidades de recuperar estas viejas formas de hacer historia, como la antigua historia social,
o incluso la historia de las mujeres, es que en este momento tenemos un gran debate en el campo de la historia de las mujeres, y en este sentido yo creo que Cristina Segura está muy, muy acertada, ¿no? A Cristina Segura nunca le ha gustado el género, ¿no? Nunca le ha gustado hablar de historia de género. Y nos lo advirtió hace más de 15 años. Y decía, como nos dejemos arrastrar por el concepto de género y dejemos a un lado la historia de las mujeres, la historia de alguna manera combativa o el papel que tiene realmente la historia lo vamos a perder, ¿no? Y la historia de las mujeres era muy reivindicativa y muy feminista. La historia de género, desde su punto de vista, no lo era. Yo creo que Cristina el tiempo le ha dado la razón, y el hecho de que se haya impuesto una historia de género no solamente ha servido, a pesar de lo llamativo que pueda ser, lo novedoso que pueda ser en determinados ambientes, no solamente ha servido para relatar y quitar el concepto feminista que tenía esa historia de las mujeres cuando nació, por un lado, y por otro lado, y quisiera tener también tu opinión, hasta qué punto el género no ha contribuido decisivamente a imponer, primero los ambientes norteamericanos y luego los ambientes españoles y europeos, una historia cultural que está arrinconando y superando, deben de superar lo que es la historia social. Sí, mira, yo hago historia de las mentalidades, historia social de las mentalidades para la Edad Media, y también está en eso Julio Vaquero, ¿verdad? Y entonces los que hacemos historia de las mentalidades tenemos claro que los elementos de mentalidad, en este caso la construcción del género a través de la sociedad, de la enseñanza, etcétera, es parte de la historia general, de la historia de las mujeres en ese caso. Yo ahí no veo que sea el gran debate. Yo creo que hay que hacer historia de las mujeres, historia de género, historia de la masculinidad, historia de la homosexualidad, historia de la transexualidad y del bisexualismo, eso todo que nos viene de Estados Unidos, sobre todo de la homosexualidad, que es el tema salto mayor. Hay que hacer el feminismo tiene que ser plural. Yo creo que va en buen camino, va en el buen camino en ese sentido, y hay que dejar y pasar en algún momento hay que pasar el relevo. Se lo están tomando ellos el relevo a la generación más joven, ¿no? Porque además es un problema puramente demográfico, puramente biológico, y entonces yo aparte de valorar lo que se hizo, que ya está, lo que hay es que tomar nota de lo que se está haciendo y de lo que se puede hacer por parte de la gente, de las mujeres jóvenes que están aterrizando ahora, que han sido formadas de otra manera, que se han educado, han nacido después de la democracia, que están inmersos en movimientos sociales muy distintos de los que nosotros conocimos y muy necesarios. Cualquiera lo debe admitir. Todo lo que le debemos al 15M no se sabrá hasta que pasen unos años en España. Y yo me voy a atrever a decir una cosa, también, y todo lo que le debemos a Podemos no se valorará hasta dentro de unos años en España. A lo mejor cuando Podemos es una cosa menor para transformar el sistema político surgido de la transición. Y ya sé que decir eso es polémico hoy en día. El 15M no, pero lo de Podemos es muy polémico. Hay una batalla ahí de los medios y entre los partidos, ideológica tremenda, pero ya veréis cómo con los años tengo razón. Yo digo que soy optimista porque tengo confianza en esta generación. Yo creo que la generación del 2011, la generación de los indignados, es como fue la nuestra, la generación del 68. Es una generación internacional, etcétera, que no sabemos a dónde va a llegar, tampoco sabíamos a dónde íbamos a llegar nosotros. Y también es cierto que en el 68 muchas de las cosas que defendíamos se consiguieron, otras no se consiguieron, eran demasiado ambiciosas, diríamos, y éramos quizás en aquellos años demasiado optimistas. Lo mismo les pasará a los jóvenes que aquí en España conocemos como 15M, que el nombre general que daría, porque esa generación está activa en otros países, sería la generación de los indignados. Y por otro lado, ser optimista es querer cambiar las cosas, es el pecado de los que queremos cambiar las cosas o ayudar a los que pueden cambiar las cosas. Porque tienen el impulso, porque tienen la edad, porque tienen la necesidad y porque están consiguiendo resultados, ¿no? Yo eso lo tengo muy claro. No sé cuántos de estos cambios que se dan en la sociedad, cuándo llegarán a la universidad. De momento,
hay cierto bloqueo, porque la universidad está expulsando a profesores jóvenes, etcétera, ¿no? Y no hay plazas, etcétera. Pero demográficamente el proceso de jubilaciones se va a disparar, o se está disparando ya en las universidades, y se va a renovar los cuadros de profesores, igual en la enseñanza media. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Con la experiencia que tenemos de las batallas pasadas, pues decir algo para los que están dando las batallas del presente y del futuro. Y a mí me daría una enorme pena que en las batallas del futuro el tema de la mujer no fuera central, o el tema del ecologismo, o el tema social. De alguna manera la historia social se sigue haciendo, en gran medida, pero hay que hacerla combinada con otros enfoques, ¿no? El feminismo está siendo mixto y la historia se está haciendo sobre todo mixta, o sea, mezclando especialidades que antes estaban separadas, y una de las cosas que tienen que ser mixtas es el esfuerzo de hombres y mujeres para introducir el paradigma del feminismo en todo lo nuevo que están haciendo ahora, ¿no? También desde el punto de vista de la historiografía, y por lo demás seguir haciendo lo que queremos hacer, lo que necesitamos hacer. Tenemos que estar en la especialidad, tenemos que estar en cosas con independencia de que las agencias de evaluación y tal no lo valoren, porque la vida es breve y no vas a dejar de hacer lo que quieres hacer, lo que te gusta hacer, lo que necesitas hacer por atrancos, decimos, por dificultades, decimos en gallego, por dificultades de tipo institucional, etcétera. Si eso hubiera sido en el pasado, la historia no hubiera evolucionado, no hubiéramos avanzado nada. Por eso yo llamo a ser optimistas en el sentido de ayudar a cambiar las cosas, y nosotros mismos cambiar para que las cosas cambien en la medida que se pueda. Y poner nuestro grano de arena. Y mi grano de arena en este momento es terminar aquí, porque hay una actividad posterior en esta misma sala. Nada más, y muchas gracias. En nombre propio y en nombre de Carmen, de Maite, de Covadonga y de Rosa, y de todos los que habéis estado aquí en este curso, que ellos sabrán, pero estoy convencido de que les ha venido muy bien y han salido contentos, no como para repetir sobre otro tema, lo que sea, en el futuro. Nada más y muchas gracias.